I'm numb. I cannot believe that it's real. And I feel like the boy or man that caused the accident was in some way manipulated to create that death. We noticed that in the hospital, he had received a laceration exactly like he had painted. And he was in this position on his bed. Bárbara Bartoli. Aquí en España yo creo que prácticamente casi nadie la conoce. Sin embargo, en Estados Unidos es muy conocida. La agenda Alien. Esto habría mucho que hablar aquí. Bárbara Simon Bartoli, 3 de febrero del 39, San Luis, Missouri, 10 de noviembre de 2010, Tulsa, Oklahoma, en Estados Unidos. Siguió los pasos de su familia y comenzó su carrera como modelo a los 17 años. Después de casarse, se dedicó al mundo del arte y junto a su marido dirigieron 2 galerías de arte en el centro de Tulsa, Oklahoma. Su interés por los ovnis cobró una importancia en la década de los 70 y comenzó a investigar el fenómeno. Ahora lo comentaré. Ella tenía un programa de televisión porque ella era conocida, venía del mundo de su familia, venía del mundo del espectáculo, del arte y tal, y estaba una familia bien considerada, ¿no? Pero empezó a interesarse por estos temas de los ovnis y empezó a sacar en el programa gente que había visto ovnis o que decía que había sido abducida y la echaron del programa. Le cerraron el programa y la echaron, ¿no? Entonces ella ahí empezó a mosquearse. Conocía a Jacques Vallée. Junto a Jacques Vallée, ¿sabéis quién es Jacques Vallée? Un ufólogo francés muy conocido. Viajó por los Estados Unidos y por todo el mundo investigando mutilaciones de ganado, avistamientos de ovnis y abducciones. Y esto es una cita. Sin embargo, hace ya años, Bárbara Bartoli, una de las personas que, a mi manera de ver, junto a Carla Turner, más ha profundizado en el conocimiento de todo lo que hay detrás del mundo de los ovnis. Y esto lo dijo Salvador Freixedo en un artículo que lo podéis encontrar en internet. Salvador Freixedo, Bartoli, Carla Turner y de John Keel. Ya seguimos relacionando una cosa con la otra. Tenemos a Salvador Freixedo, que es un español que ha sido de los pocos que ha hablado de estos temas en España, o por lo menos de los más conocidos. Dice que tanto Bárbara Bartoli como Carla Turner, que la veremos después, son las que han profundizado en el conocimiento de todo lo que hay detrás del fenómeno de los ovnis. Entrevistó y fue hipnoterapeuta de personas que presuntamente habían sido abducidas por extraterrestres. Examinó multitud de informes de avistamientos de ovnis en todo el país. Ellos se centraban mayormente en Estados Unidos. Después de casi 40 años estaba convencida, dice su hermana, de que no estamos solos. Bueno, eso es obvio, ¿no? Las investigaciones de campo de Bartoli sobre los ovnis la llevaron a escribir y dar conferencias, convirtiéndose en una autoridad respetada en materia de ovnis en todo el mundo. Sin embargo, es muy difícil encontrar material de ella. Su esposo falleció en extrañas circunstancias. Según ella, había sido asesinado y predijo su muerte en una pintura. Antes de morir de derrame cerebral, Bárbara estaba trabajando en un documental sobre los ovnis. O sea, estaba haciendo un documental resumen de todo su trabajo y de repente murió de un derrame cerebral. Y hay un artículo de investigaciones, o sea, que investigaron cómo investigadores del tema alien murieron en esa década de derrame cerebral o de cáncer, y hay un montón. En esa época se los cargaban. Fue una de las consultoras de la película de Steven Spielberg, Encuentro en la tercera fase. Que la película es porque pone a los aliens como buenos y tal, pero pues ella fue una de las consultoras. Y más tarde escribió sobre su experiencia en un libro, que es ese que está ahí. Mentora de Carla Turner, Ivy Lorgen y James Bartley, entre otros. Bueno, es que de cada uno podíamos hablar un montón, ¿no? De la galería de arte, tal, era modelo, y tenía un programa de arte muy conocido allí en Estados Unidos. Cuando empezó a llevar gente que había visto ovnis o que la habían abducido, le cerraron el programa. Ella conoció a un hipnoterapeuta, entonces le llamó la atención
el tema de la hipnosis y consiguió que este hipnoterapeuta le enseñase a hacer hipnosis. Entonces ella hacía reuniones en su casa sobre temas ovni, las típicas de reuniones de amigos de Estados Unidos que se juntan y tal, pues ya en su casa hacía este tipo de reuniones. Entonces ella al principio tenía la idea de que, porque ella tenía capacidades, era un poco medium o bastante medium, y de niña pues veía entidades, veía ovnis, la visitaban en su casa, etcétera, etcétera. Ella siempre tenía entidades alrededor, ¿no? Eso lo cuenta en este libro, que es una biografía de ella. Y este libro está hecho por un paciente suyo que cuenta cómo los llevan a los abducidos a bases subterráneas y cómo parasitan a la humanidad. Un día, en una de esas reuniones, uno de los que estaban allí se enfadó con ella y le dijo: pero tú estás engañando a la gente. Dice: ¿cómo que estoy engañando a la gente? Se fueron aparte y le dijo: pues porque yo he sido abducido y eso es terrible lo que te hacen. No son buenos, al revés, son un demonio. Total, que ella dijo: bueno, pues si quieres te hago hipnosis, yo que he aprendido a hacer hipnosis, y vemos lo que pasó. Le hace la hipnosis y la lió parda, ¿no? La lió parda pues porque este hombre empezó a salir, que la habían abducido, que le habían hecho experimentos, el hombre empezó a gritar, empezó a llorar, en fin. Empezó a interesarse en este tema, se ve que era muy apasionada, e empezó a hacer reuniones con abducidos. Comentaros que el tema de la abducción es muy importante porque probablemente más del 30 o 40% de los que estamos aquí nos han abducido alguna vez, y me quedo corto. El tema de la abducción es constante en la población. Casi me atrevería a decir que el 100%. Pero bueno, vamos a dejarlo en 30, 40, 50%. Alguna vez ha sido abducido. Y habría que hablar sobre el tema de la abducción, por qué, cómo y etcétera, etcétera, que no es como nos lo han vendido, ¿eh? Y un grupo de investigación de abducidos empezó a llevar gente y tal, y se hizo muy buena haciendo hipnosis. Entonces crearon un sistema para, cuando hacen la hipnosis, ver si lo que tenía era un recuerdo falso implantado. Y se dieron cuenta que en las abducciones estaban relacionados los militares, sobre todo los militares de Estados Unidos, y que siempre aparecía algún militar en las abducciones. Cogían a estas personas y se las llevaban. Y a los secuestrados o los abducidos en los que había militares de por medio, MILABs. A estos MILABs, a muchos les lavaban el cerebro y los programaban mentalmente para, en el momento que fuesen activados, hiciesen una función. Formar un partido político, tipo secta, lo que sea. Y había muchos. Y muchos de ellos estaban relacionados con familias de militares. O sea, este es un tema muy complejo y que hay por ahí libros. Incluso los autores de estos libros luego se han desdicho. Este tema, por ejemplo, no se ha tocado prácticamente en España, el tema de los MILABs, pero aquí también lo hay. Aquí, por ejemplo, podemos ver, cuando ya estaba mayor, poquito antes de morir, y este era un dibujo que su marido era pintor, que era el que se llamaba Bartoli, el apellido Bartoli, que hizo antes de morir, y en ese dibujo, que lo he quitado y tal, se le ve acostado, sangrando, y es justo en la postura en la que apareció. Hubo un accidente de coche y lo mataron. Y este es el recorte de periódico cuando murió ella. Murió en el 2010 de derrame cerebral, poco después de que muriese Carla Turner de cáncer de mama. Fue un cáncer fulminante que duró 1 año y murió. ¿Cómo enlaza esto con lo que estamos viendo? Descubrió que los alienígenas abducen a la gente para buscar algo de ellos. Un grupo de trabajo junto con Carla Turner descubrieron que lo que buscaban era el alma. The wife of a man who died 1 month after being a victim of a hit-and-run crash wants Tulsa to know his story. She survived the horrible crash, but Bob Barthlick died on Christmas Day. She talks exclusively to News on 6 reporter Dan Bewley about what happened and why she's not angry at whoever is responsible. I'm numb. I cannot believe that it's real. Barbara Barthlick has lost her soulmate of 50 years. Her husband Bob died Christmas Day, 1 month after their car was hit from behind by another car. The driver has not been caught. The couple's Honda Accord now sits on a trailer, a reminder of the horrific collision. I cannot tell you what I feel. Barbara doesn't remember much of the crash, and her faith, as well as her husband's, won't allow her to be upset with the driver. She believes a larger plan was in order. I feel like the boy or man that caused the accident was in some way manipulated to create that death. Bob Barthlick was a popular artist in Tulsa. His work has been described as stunning and timeless. People thought we were building Noah's Ark out here. One of his more unusual pieces was this concrete boat. 13 years of hard work right in his own backyard. He said he didn't want to do a formal interview, but he didn't mind if we took pictures. It even caught the attention of Rick Wells in 1993. Bob Barthlick gave Rick a tour and explained how someone set fire to the wood structure that surrounded it.
But Barbara says this painting is what will always stay with her. Bob created it the day of the crash, hours before he was sent into a coma. We noticed that in the hospital he had received a laceration exactly like he had painted. And he was in this position on his bed.